Esto es lo que yo creo. Mientras tanto, y no lo quiero hacer esperar más, Ya lo tenemos. porque justamente no se merece. No se merece que... La espera, ¿no? Obviamente. La espera, Claro. no se merece la espera. Así que le damos la bienvenida a nuestro especialista en política internacional. Es el Mauro Senesi. Buenos días, ¿cómo estás, Mauro? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? A todos ahí. Bien, bien, bien. Espero que hayan pasado un lindo domingo en familia. Sí, ¿vos cómo la pasaste? ¿La pudiste pasar en familia? Sí, acá con la madre. Es genial, hay que aprovecharlo eso. Mándola un rato. Sí, eso hay que aprovecharlo sin lugar a dudas. Bien, ¿festejaste algo el sábado? ¿Qué pasó? No. Si bien la familia por ahí sí, yo no tanto. Tengo mis reparos, pero bueno. Te lo tenía que preguntar porque acá por Cucaracha también me lo estaban preguntando. No Bien. llego al anti, no llego al anti, pero reparos, pero puedo sentirme un poquitito contento, podría decirse, pero hasta ahí, con muchísimos reparos, digamos. Bien, eso es bueno saberlo. Bien, vamos a lo que nos compete. ¿Qué pasó en Bolivia? Bueno, la verdad que esto sí que me puso contento lo de Bolivia, no por quien haya ganado, sino por la forma y el número contundente. Había una sensación de que qué sucedía en Bolivia si los números iban a ser tan cerrados, tan estrechos como aparentaban estas encuestas, que se han equivocado, pero de una forma que no te imaginas, Martín. Se equivocaron muy fuerte. El recuento de votos muy lento. De hecho, si alguien quiere entrar en la página oficial del escrutinio, no debe estar llegando al 17%. Pero bueno, anoche a eso de las 1:30 de nuestra hora local, tuvimos un boca de urna que mostraba un resultado muy contundente, mostrando la victoria de Luis Arce, el candidato del MAS, el partido de Evo Morales, por un 52%, seguido por Mesa por un 31%, casi un 20% de diferencia, que aleja cualquier tipo de suspicacia que pueda llegar a haber en un escrutinio oficial, que ya te digo, lo vamos a tener para martes o miércoles. Sí, pero... Lo importante aquí, perdóname un segundito, que Áñez, la presidenta interina, reconoció con un tuit la victoria del MAS con estos datos, ya te digo, de una encuesta que hizo un boca de urna, pero un boca de urna muy necesario porque ya se estaba hablando de suspicacias en el recuento. Ya te digo, eran las 12 de la noche y estaban recién encargadas las mesas, un 2%, 3%. Ya Evo Morales estaba tuiteando desde aquí en Argentina, en Buenos Aires, qué estaba sucediendo, por qué estaban escondiendo los datos. Recordemos que todo había sucedido, o explotado, mejor dicho, en las elecciones pasadas por las demoras en el recuento oficial. Claro, bueno, justamente en eso quería hacer hincapié, en esto de decir, bueno, fue una victoria contundente y sin lugar, es importante esto, que no se dé lugar a suspicacia, porque bueno, convengamos que el ambiente en Bolivia no venía de la mejor forma en ese sentido. Así es. Este resultado, ya te digo, estamos siempre hablando de un boca de urna, pero bueno, no creemos que un boca de urna y con una presidenta interina reconociendo este resultado, claro, o esta proyección, mejor dicho, al momento de hacer el recuento oficial no creemos que las diferencias sean menores. Es más, podría aumentarse porque en este boca de urna no hay los votos de Argentina, o mejor dicho, del exterior, que representan un 2% del padrón, de los cuales Argentina representaría casi un poquito más de la mitad, que sería un 1%, 1,5%. Así que incluso se podría llegar a estirar esa brecha, digamos, que ha quedado de 20 puntos. Pero bueno, siempre teniéndonos esto de un boca de urnas que, ya te digo, muy necesario, porque parecía la noche que iba a estar complicada. El viernes por la noche, el sábado de la mañana, el Tribunal Supremo había decidido suspender la difusión del conteo rápido. Entonces, que te cambien las reglas de juego en un par de horas de la elección ya generaba ciertas dudas o temores, y bueno, venían confirmando esas dudas de qué está pasando. Pero ya te digo, esta encuesta de Sismobi, creo que era la encuestadora, que tuvo una relevancia, que fue tomado por todos los medios de comunicación de Bolivia y nacionales aquí en Argentina, lo tomaron como, digamos, una suerte de resultado oficial, muy necesario. Y bueno, ya te digo, genera que Bolivia permita volver al cauce normal de la democracia, que es lo que más importante para la Argentina, más allá de quién haya ganado.
Claro, justamente también me quería detener un poquito en esto. Bueno, recién me manifestabas que, bueno, justamente estabas contento por el tema de las elecciones en Bolivia. Es esa alegría porque, bueno, la democracia está surgiendo efecto o porque nos beneficia de alguna forma esto. Primero que es importante que la democracia en América Latina, me parece, sea el curso normal que los pueblos se den para sí mismos. Sí, Eso hay es que importante. festejarla. En términos para Argentina, como habíamos dicho, considero que los estados tienen que tener relaciones maduras más allá de quién es el gobernante, pero no vamos a negar que siempre, cuanto más feeling tenés con un gobierno de otro país, mejor te vas a llevar y otros proyectos podíamos tener. Habíamos hablado de lo que podía suceder con el litio, que bueno, creo que una coincidencia ideológica entre el Frente de Todos y este gobierno de Luis Arce del MAS, podemos llegar a ver algún proyecto en común o cómo podemos desarrollar este mineral que es prometedor para Argentina. Y después yo creo que también una estabilidad política, y veremos si vuelve al sendo del éxito económico Bolivia, permite también de que, a ver, en un país cuando se desestabiliza te genera un montón de movimiento migratorio, que venga más gente de lo que tu capacidad de generar trabajo permite. Recordemos lo que ha sucedido en Bolivia, en Venezuela, perdón, en los últimos años. El éxodo. Cuando un país se complica, empieza a expulsar a sus poblaciones a otros países y genera complicaciones internas a los países vecinos, digamos. Entonces siempre es importante que nuestros vecinos estén estables, consolidados sus democracias, sus partidos políticos se reconozcan y después que debatan lo que tengan que debatir dentro del marco de lo legal, siempre. Sí, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Tal cual, esa es una gran frase, podríamos decirse. Me encanta, se la robé, la escuché por primera vez con Juan Ignacio Vitalini, me gustó mucho. Tengo una consulta con respecto a esto, bueno, mencionás lo de Venezuela, todo, bueno, el éxodo que se está produciendo, por supuesto, por las causas que ya se conocen, que vamos a hablar de eso el miércoles igual. Con esto, ¿no? De la victoria de Arce, bueno, o sea, ya vamos a darlo por victoria. Sí, sí, ¿Hay alguna posibilidad de que justamente esa migración que se produjo de Bolivia a Argentina se produzca a la inversa? ¿De bolivianos volviendo a Bolivia? Claro, exactamente. Mira, según los datos del INDEC, en la última década se ha mantenido estable esa inmigración. Aumentó muchísimo en los 90, 2000, hasta el 2010, pero después ya te digo, el gobierno de Evo Morales que Luis Arce fue el ministro de Economía y muchos dicen que es el responsable del crecimiento económico, y no solamente el crecimiento económico de Bolivia, sino que sin inflación. O sea, el miércoles pasado nos escuchaban unos amigos y me preguntaban, che, ¿es cierto que Bolivia tiene solamente 2-3% de inflación cuando nosotros lo tenemos en un mes? Y bueno, eso es parte del éxito económico y que ha bajado un poquito la inmigración hacia la Argentina, porque ya te digo, ha tenido una década que algunos lo llegaron a llamar milagro económico boliviano. Veremos ahora cómo se presenta el futuro político de Bolivia. Tiene desafíos muy interesantes. Los gobiernos nacionales populares, o como otras personas quieren llamarlo, como populistas, siempre tienen muchos problemas para ver quién es el sucesor, digamos. Nosotros lo sabemos a las claras con el partido que festejó el sábado, el Partido Peronista, que siempre le ha costado eso de el heredero, el siguiente, dejar el legado o la posta. Yo creo que en Bolivia, cuando dijimos esto de que Evo Morales no había aceptado en el 2016 el referéndum, que no lo iba a dejar un siguiente mandato e insistió, porfió la situación, fue mucho por lo que había sucedido en Ecuador años antes. En Ecuador estaba Rafael Correa, un gobierno muy aliado de Bolivia, y Correa termina su mandato, le deja a su vicepresidente que se postule, gana Lenín Moreno, y todo parecía ser de que iba a seguir el mismo modelo económico. La verdad que nada que ver. Lenín Moreno llegó al gobierno, Correa se tuvo que prácticamente hacer las valijas, exiliarse del Ecuador, y cambió el esquema económico de Ecuador. Entonces, creo que ese fue el temor que tuvo Evo Morales también en ese momento. Lo de Ecuador le sentía que le podía llegar a pasar a él, ese miedo al futuro sin Evo Morales en el gobierno. Entonces esto también es un desafío para ver cómo es la relación entre Luis Arce,
ya te digo, un ministro de Economía de 10 años en el gobierno de Evo Morales, de éxito. El vicepresidente es el ex canciller de Evo Morales. Entonces es interesante ver esto, cómo se produce esta sucesión, digamos, en Bolivia. Claro, es que bueno, justamente esto de pasar la posta y más en un ambiente caldeado no debe ser nada fácil. Este desafío que vos decís, ¿en qué tendría que hacer hincapié? Porque el éxito económico está. ¿En qué tendría que hacer hincapié este sucesor de Evo Morales, por decirlo de una forma, ¿no? Porque Sí, sí. Áñez no cumplió otra función que presidente interina. Podríamos decir, a ver, el discurso está bien, es un discurso de postelectoral, con todos los recaudos, pero fue un mensaje de reconciliación, digamos, pero ya te digo, creo que se tiene que fijar cómo va a ser la situación de Evo en Bolivia sin que tenga el poder. Veremos cómo se llevan ahí. Yo no veo muchas diferencias, pero bueno, siempre hay que tener reparos por lo que la historia nos demuestra con estos tipos de gobiernos nacionales populares. Y después creo yo muy importante, en lo que se pudo ver de las encuestas, que nosotros habíamos comentado de las disputas regionales que tiene el Bolivia. Vos sabés que el tercer candidato sacó 14% Camacho, en La Paz sacó el 1%, pero Camacho en Santa Cruz de la Sierra, que es su región, sacó el 46% y ganó su región. Entonces cuando vos ves un candidato que en un sector del país te saca el 46% y en otro sector del país es totalmente rechazado, yo creo que ahí tiene que hacer hincapié Luis Arce en cómo reconciliar ese sector de Bolivia, esas tensiones regionales. Insisto, Evo Morales lo llegó a lograr luego en el segundo mandato, en el 2010-2011, que de hecho tuvo una muy buena elección en Santa Cruz de la Sierra. Pero me sorprendió muchísimo esto del candidato de Camacho, representante de Santa Cruz de la Sierra, que haya ganado su región. No es sorpresa, la sorpresa es que haya sacado el 1% en La Paz. Eso me sorprendió muchísimo y creo que ahí se nota la rivalidad que existe entre estas dos regiones. Claro, Ahí sí. es donde creo yo que Luis Arce va a tener que aunar todas sus fuerzas para poder reconciliar a esa parte de Bolivia. ¿Lo ves posible? Depende cómo se vaya a discutir los recursos minerales y el tema del litio. Ajá. Pero yo creo que sí, porque ya te digo, en el 2011 el MAS llegó a tener una buena, o en el segundo mandato de Evo Morales, mejor dicho, llegó a tener una buena elección en Santa Cruz de la Sierra. Pero yo creo que sí, y bueno, después hay que trabajar en las generaciones futuras y los jóvenes, cómo se llevan en esta relación de no ver esas imágenes de bolivianos rechazando la huipala, ni aborígenes rechazando al blanco de Santa Cruz, por así decirlo. Yo creo que sí, que se puede llegar a dar, y en especial con este tema de un éxito económico, que bueno, este año obviamente, más allá de las diferencias con Áñez, la economía a nivel mundial fue una catástrofe por la pandemia, pero hay un déficit fiscal importante en Bolivia que podría llegar a ser un horizonte de complicaciones en el futuro económico. Sí, hay que ver cómo lo va manejando. Bueno, justamente no sé si es que tiene un plan económico este gobierno, o sea, en qué se va a centrar. Quizás se centra principalmente en lo que es el litio, en ese tipo de cuestiones, o apunta a otra cuestiones más, no sé, contrarias a lo que es el mineral. ¿Tiene algún plan económico? La apuesta va a estar ahí en el litio, en desarrollarlo. No creo que vayan a cambiar el proceso que empezó Bolivia hace unos años, cómo vincular el litio y poder industrializarse, ya te digo, no solo con Estados Unidos, sino también con las empresas chinas y con las empresas europeas. En los últimos años Evo Morales tuvo una contratación con una fábrica alemana muy importante para fabricar las baterías de litio, que es muy importante para las empresas automotrices alemanas, que son las más importantes de Europa. O sea, en el litio vamos a tener ahí 3 regiones que se van a disputar: China para su industria, Estados Unidos para su propia industria y Europa, con Alemania en la cabeza. Van a disputarse, digamos, cómo asegurarse ese suministro. Después está en el gobierno de Evo Morales ver cómo lo administra ese recurso y cómo decide, como habíamos comentado, cómo decide explotarlo, o producirlo, o simplemente venderlo sin demasiado valor agregado. Sí, Yo creo que ahí va a estar el apunte,
y en fomentar el mercado interno, que se cayó mucho, ya te digo, luego de esta pandemia. Sí, sí. Que hubo hace 2 fines de semana una elección, un debate, perdón, centrado en toda la temática de la economía, que estaba Carlos Mesa, Quiroga, que en ese momento era candidato, Áñez ya se había bajado unos días antes, y estaban todos los candidatos bolivianos, y después de que unos 20 años existió un debate, y bueno, se centró básicamente en economía. Y todos los sectores apuntan que el litio es el sector estratégico de Bolivia a desarrollar, porque el gas ya lo tiene desarrollado en los últimos 30, 40 años Bolivia. Claro, sí, hay que apostar, tendría que apostar directamente al litio, y si se aleja del litio sería un acto de suicidio, básicamente. Sí, tal cual. Y aparte que cuesta muchísimo, esto ya para hablarlo con un economista, siempre lo charlo con algunos amigos, ¿por qué les cuesta tanto a los gobiernos de Latinoamérica en sí salir de su dependencia de un recurso? Lo vemos con Bolivia con el Venezuela con el petróleo, Bolivia en su momento con el gas, mismo Chile, que ha sido un ejemplo económico para muchos sectores, sigue dependiendo enormemente del cobre. O sea, a todos los países, olvídate del signo político de quienes gobierna, todos los países les está costando salir de ese producto. Argentina no sale del campo. Sí, creemos que la soja nos va a salvar. Exactamente, pero eso pasa en todo. Mirá que nosotros hemos vivido muchos tipos de gobierno, de economías, y siempre dependemos de una buena cosecha. Los chilenos, ya te digo, con el cobre siguen dependiendo de la exportación de cobre, los colombianos con el café y el petróleo, Ecuador con el petróleo también, que cuando se cayó el precio del petróleo fue un desastre, tuvo que ir a recurrir al FMI Ecuador. Es decir, nos cuesta mucho a los gobiernos, a los países, mejor dicho, más allá de quién gobierna, a los países en Latinoamérica les cuesta muchísimo salir de esa matriz rentista de mineros o de recursos naturales nada más. Es un gran desafío que tiene América Latina, y creo que la única forma, si vos ves que todos los países tienen el mismo problema, entonces deberíamos buscar la solución entre todos, porque excede a un solo país esta situación, esta coyuntura, digamos. Claro, sí, es un problema ya de raíz, parece, de origen con lo que es Latinoamérica. Pareciera. Intencional o no intencional no lo sabremos, algunos podrán decir que sí, otros podrán decir que no, pero acá lo importante es que todos los países, y ya te digo, ves un ejemplo económico como ha sido Chile, que seguramente hablaremos el miércoles, y también no deja de depender del cobre desde los años 70 hasta aquí. Claro. Son el 70% de las exportaciones de Chile dependen del cobre. Un poquito del salmón, un poquito de madera forestal, y zafás, y listo, terminaste. Vos ves Argentina y dependemos de una buena cosecha después de 200 años. Sí, eso es verdad. Entonces, algo tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal nosotros, ya no como países, sino como región, que no podemos lograr venderle al mundo más allá de lo que nos brinda la propia naturaleza con lo que nos ha bendecido? Sí, es verdad. No tenemos que caer en que la soja nos va a salvar, en que algún mineral nos va a salvar, porque bueno, así estamos como región, ¿no? No es que estamos exentos de lo que pasa en Bolivia o aquí en Argentina. Mauro, adelantame, que vamos a estar hablando el miércoles, y ya voy con el servicio informativo. Dale, el miércoles vamos a hablar de Chile. Ayer hubo protesta porque se cumplió un año, el primer aniversario de las protestas del 2019. Va a haber el domingo siguiente, va a haber un referéndum, un plebiscito, para ver si se quiere reformar la Constitución, y en caso de que salga positivo, cómo se va a conformar esa Asamblea Constituyente, que va a tener el rol de darle para Chile una nueva Constitución, después de la de 1980 dictada por Pinochet. Y podemos llegar a hablar un poquito de Venezuela, como veníamos prometiendo, pero no hemos tenido demasiado tiempo, porque han habido ciertos movimientos en Latinoamérica que la Argentina la dejaron haciendo equilibrio y generaron algunas rispideces dentro del gobierno de Alberto Fernández. Bien, genial. Entonces todo eso vamos a estar hablándolo el miércoles. Mauro, te agradezco mucho por esta salida, y bueno, por supuesto, nos encontramos aquí el miércoles. Dale, hasta el miércoles, y espero que pasen un lindo día, gente. Dale, igualmente, un abrazo. Muchas gracias, chau. Mauro Senesi, especialista en política internacional. Me olvidé de hacer una pregunta que se lo voy a hacer el miércoles, háganme acordar. Nosotros vamos tanda, informativo con Diego Riche, y ya volvemos con Mañanas Informativas en el aire de LU3 AM 1080. LU3 AM 1080.